Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Special Ones. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Masha Livzynska. I think I'm a special one. Hola, buenas. ¿Lo he dicho bien? Sí, está bien, está bien. Bueno, pues Masha, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Por atreverte a hacer esta entrevista. No te vamos a poner aprietos, yo creo que va a ser divertida y entretenida. Antes de nada, nos gustaría, para que te conozcan nuestros espectadores, que nos dijeras quién es Masha. Vale, pues me llamo Masha, como ya ha dicho Manu. Estudio en el IE, estoy en mi primer año, estoy haciendo BBA y BIR, que es ADE, con Relaciones Internacionales. Y nada, pues con MS Academy llevamos ya un par de meses yo haciendo vídeos y además conozco MS Academy de antes porque yo hace un año veía The Special Ones cuando quería entrar a University, tenía muchas preguntas, muchas dudas y siempre... Pues para mí ver vídeos cortos en TikTok tampoco me daba tanta información porque al final siempre quieres ver a una persona y escucharla hablar sobre, pues en más detalle, conocer toda su experiencia. Claro, cuéntanos un poco tu camino antes de entrar en el IE, de dónde vienes, dónde has estudiado y por qué llegas o por qué decides estudiar en el IE. Vale, yo soy ucraniana, viví en Ucrania, primero viví hasta los 8 o 9 años, luego viví un rato en Valencia, luego volví a Ucrania y luego ya con 11 o 12 años me mudé a Valencia definitivamente. Y ya pues estudié ahí en el colegio, hice el bachillerato internacional, estudié en español y luego ya pues en el momento de elegir la universidad yo estaba... no sé, hubo una época en la que no me podía decidir y estaba entre varios destinos, varias carreras, no sé, no tenía mucha idea, pero puedo decir que más o menos el año pasado, ya en noviembre y diciembre, me había decidido definitivamente que quería entrar al IE. La verdad es que tampoco no he hecho el proceso de admisión en ninguna otra universidad. Aunque todos mis compañeras han hecho el proceso de admisión en un montón de universidades y cuando me preguntan, bueno, ¿y tú a cuántas universidades aplicaste? Yo, pues a una, porque lo tenía tan claro y pues quería estar ahí en el IE y eso, más o menos. ¿Y por qué lo tenías tan claro? ¿Por qué solo hiciste un proceso de selección? No sé, me gustó mucho, además, bueno... Hablando ya pues, sobre la universidad, está muy bien posicionada en todos los rankings, un alto porcentaje de empleabilidad, perdón, porque el español no es mi primer idioma. Bueno, casi como hablas mejor que mucha gente española. Bueno, gracias, muchas gracias. Nada, y además la carrera, porque yo quería hacer, me gustó mucho la carrera, también BBA y BIR, porque muy pocas universidades ofrecen justo ese doble grado. Y en Valencia no hay ninguno, y en Madrid hay bastantes, y en las públicas también hay, pero al final me decidí por el IE, además por la reputación que tiene la universidad, los profesores, el prestigio, el ambiente, todo me gustó mucho, también la torre, es muy bonito. No sé, en general me ha encantado y pues eso me decidí. ¿Tuvo algo que ver Madrid como ciudad? Sí, la verdad es que sí, también, porque... Al final, yo creo que en una ciudad grande siempre tienes más posibilidades, más trabajo, creces más como persona cuando estás lejos de... Bueno, al final puedo llamar Valencia mi casa también, entonces cuando estás sola en una ciudad, pues creces mucho más como persona, cada día aprendes algo. Y pues eso, en una ciudad grande, además mis padres también querían que yo estuviese en una ciudad grande, y pues eso por las oportunidades que presenta. ¿Y no te planteaste estudiar fuera de España, siendo tú además también una estudiante internacional, porque vienes de Ucrania? En algún momento sí, pero no sé, al final tenía ya suficiente con haberme mudado a España, luego volver a mudarme otra vez y dije, bueno, me voy a quedar. Basta. Claro, basta.
Y nada, pues al final Madrid, que al final queda muy, muy cerca de Valencia, puedo cuando quiera coger el AVE, 2 horas y ya está. Bueno, 2 horas o lo que dure ahora, ¿no? Hay Bueno, algunos tramos en los que se ha hecho un poco más un largo. poco, sí, bueno, yo he ido, yo ya he probado. Y nada, ahora 2 horas y 20 minutos más o menos, Bueno. como mucho. Está bien. Y ya nos has explicado por qué elegiste el IE, por qué estudiaste o por qué decidiste estudiar el doble grado con Relaciones Internacionales. Yo creo que un poco por indecisa quizá y también porque me gustan ambas partes, pero relaciones internacionales me parece demasiada teoría y ADE o BBA lo veía quizá un poco primitivo para solo estudiar eso, entonces quería ampliar las posibilidades, aunque también en BBA tienes muchas posibilidades, además si lo conjuntas con un máster bueno o lo que sea, pero no sé, quería hacer eso y además yo, más o menos desde tercero de la ESO, yo decía que iba a estudiar relaciones internacionales, pero luego lo vi como desde otro punto y no sé, me apetecía algo más, porque también me gustan los números y todo y pues a eso. ¿Tienes alguna salida profesional dentro de las posibilidades? Al segundo doble grado tienes muchas posibilidades. Ya. ¿Alguna que de lo que has visto ya te llame más la atención? Yo, la verdad es que cada mes me gusta una cosa diferente por ahora. Entonces tampoco puedo decir que quiero trabajar en una cosa en específico dentro de 5 años porque no, que todos los meses tengo una cosa nueva. Me gustan, bueno, desde lo que he visto ahora me gustan mucho las finanzas. Además, todo lo que tiene que ver con el branding y todo eso. Además, ahora en el IE tiene una cosa que se llaman los labs y yo estoy en un lab de branding y también me está gustando mucho, estamos aprendiendo, por ahora estamos aprendiendo y luego ya en junio, durante el periodo intensivo, vamos a trabajar con empresas y vamos a realizar pues, proyectos para ellos y eso también es una experiencia muy buena. Qué bien. Ahora profundizaremos un poco en lo que estás estudiando y en lo que te espera durante la carrera, pero antes de llegar tú tuviste que sacar buenas notas porque el IE además establece unos estándares muy exigentes para el acceso. Cuéntanos un poco cómo has sido como estudiante y cómo fue el proceso de admisión al IE. Como estudiante yo he sido, a ver, muy muy buena. O sea, sí que es verdad que quizá eso empezó a partir ya de tercero de la ESO, cuando ya aprendí más o menos el español para poder hacer los exámenes, por lo menos. Entonces, nada, en cuanto a notas y todo, eran muy, muy altas. ¿Cómo de altas, si se puede saber? Muy altas. Casi el 100%. Sí, sí, casi Muy bien. por ahí. Entonces, nada, pues y por eso tampoco, bueno, yo tenía claro, además por eso me costó elegir la carrera, porque yo tenía claro que podía sacarme cualquier carrera si me lo plantease, y porque al final también me gusta estudiar y bueno, como aprender de diferentes temas y entonces yo decía, bueno, ¿y si tiro por el ámbito más de...? Porque toda mi familia es medicina. ¿Y sí medicina? Porque al final también desde la familia viene un poco... nunca me obligaron ni nada, pero tenía como alguna... Siempre me decían, ¿y si haces medicina? O algo así. Entonces también lo pensaba, porque además en el bachillerato internacional hacía biología, entonces como que ya tenía una base. Pero bueno, no, al final yo escogí lo que más me gusta y estoy muy contenta. Y en cuanto al proceso de admisión, ha sido, bueno, como todos, todo digital, mandé todos los documentos, tenía que rellenar un formulario con preguntas, que bueno, lo hice todo sola, el proceso. Estuve un buen rato para hacerlo todo bien, porque además tampoco estaba como, no sé, estaba como decidiéndome si al 100% estaba segura de mandarlo BBA y BIR, aunque luego lo puedes cambiar. Hasta ahora si quiero me puedo cambiar, pero bueno, me gusta, entonces no lo voy a hacer. Y nada. ¿Cuándo empiezas a hacer el proceso de admisión? Se puede hacer cuando quieras, o sea, durante todo el año, pero se recomienda cuanto más antes. O sea, yo creo que lo mandé en enero, o sea, lo que es como la primera parte, digamos. Háblanos un poco, pues nosotros ayudamos a alumnos a acceder al IE. Háblanos un poco de cuál fue tu experiencia, paso por paso, para que los espectadores lo puedan tener claro. Vale. Primero del todo, tienes que, lo que he dicho, mandar un poco tu información, te piden tus notas, me pidieron notas de cuarto, primero y las de segundo, las que tenía pues hasta la fecha.
Además, cartas de recomendación. Creo que mínimo fue una. Yo mandé 2. Yo mandé de mi tutor y del director. O sea, yo iba muy... Muy bien. Sí, 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 bueno. Con fuerza, una candidatura con fuerza. Claro, al final está bien. Y además, si es del director, pues tiene como más autoridad esa carta. Vale. ¿Te exigieron alguna nota media mínima para poder solicitarlo? No, no. ¿Te refieres a las cartas? No, nota en cuanto a tus calificaciones. Como te pidieron las calificaciones de los... Normalmente establecen un estándar. A ti específicamente te dijeron, oye, pues tienes que tener esta nota mínima. No, o sea, yo lo mandé y tampoco creo que no vieron ningún problema ahí. Entonces, Es que pues... si ya tenías el 100%, es difícil que... Ya, bueno. No, pero está bien. Es cierto Sí. que el IE ahora mismo, yo creo que notas más bajas de 8 no... Es muy difícil que entres. Sí, 8 sobre sí, 10. es exigente, sí. En ese sentido es verdad. Y además dentro de las universidades privadas españolas yo creo que es la más exigente. Puede ser, la que más... sí. Bueno, y CADE también es verdad. Pero bueno, en ese ámbito, en ámbito empresarial, yo creo que el IE y CADE son los que Sí, más nos piden. contó el decano Henry Bradford que para cada candidatura, para cada plaza de estudiante hay aproximadamente 12-13 candidatos. O sea que la competencia es muy alta y por eso la nota cada vez es más alta también, claro. Sí, eso es verdad, porque cada año aplica más y más gente, eso es verdad. Nos estabas comentando que esa primera fase con las cartas de recomendación. Sí, además tenía que contestar las preguntas de por qué quiero estudiar en el IE, por qué ese grado. Creo que también había una parte que tenías que contar un poco sobre ti y tenías 4 preguntas que eran pues nada más un poco para conocerte como persona, las experiencias que te marcaron, lo que sea, y puedes hacer esa parte del proceso en forma de un documento, en forma de un texto, un vídeo, una presentación, y creo que quizá tienen algún más formato, pero bueno, yo elegí el texto, escribí como, pues nada, como un ensayo y nada, ya está. Y después, más o menos dentro de 1 o 2 semanas, si ven que tienes potencial de entrar, te invitan a una entrevista que suele ser online, pero en mi caso me dijeron de hacerla offline porque justo los días que pues, yo estaba realizando el proceso de admisión estaban teniendo eventos en Valencia, entonces pues me dijeron de hacerla offline y además ir a un evento suyo. Entonces yo fui, hice la entrevista, me gustó mucho y también tienes como el test de admisión y además el Kira Assessment. Entonces el test de admisión está bastante bien, es así general para ver también tu nivel de inglés, que además te piden para entrar, te piden tener el C1, que puedes tenerlo con Cambridge, con IELTS o TOEFL también, bueno, y con más... el Duolingo test también se puede hacer. Yo había hecho el IELTS y de hecho lo hice en primero de bachillerato porque, bueno, por si acaso ya por tenerlo, para no preocuparme de eso en segundo, porque digo, bueno, ya que tengo tiempo lo hago. Además tienes 2 años en los que está claro, vigente, por lo tanto en primero te vale perfectamente. Sí, exactamente. Bueno, y el Kira Assessment era un poco más... era, de hecho, quizá la parte que más nerviosa me puse, además, junto con la entrevista, porque... estás en tu habitación con tu ordenador y te hacen, nada, es un programa, no estás con una persona, es un programa, te mandan una pregunta que suele ser, pues, yo creo que quizá depende del grado también al que apliques. En mi caso era un poco más sobre el mundo, un poco de la historia, algo así. Entonces te hacen un par de preguntas y tienes que contestar en 30 segundos y tienes 1 minuto para prepararte. Entonces, no sé, teniendo todo en cuenta, la presión del tiempo, en general tampoco, hace 1 año tampoco había hecho tantas ni entrevistas ni nada, entonces me costaba un poco más. Y nada, pero bueno, me puse un poquito nerviosa en esa parte y dije una cosa mal y digo, bueno, no pasa nada porque pensé al final no es lo más importante, ellos tienen en cuenta que que eres humano, te pones nervioso y bueno, pero Y además pero que bien. no serías la única persona que se pondría nerviosa. Claro, sí. Es... Yo he hablado con mucha gente y también me han dicho que esa parte no, un poco rara. Y del test de admisión tienes la parte de, como de leer, un poco de relacionar conceptos.
de matemáticas, que bueno, era bastante fácil, y también una de lógica y de memoria. Y me acuerdo que en la de memoria también la hice muy mal porque pues no me acordaba de las cosas, porque eran como así tarjetas que iban Sí. girando y tenías que ordenarlo en el orden correcto, eran como 7 o 8 quizá. Y bueno, eso ¿Te también... preparaste de alguna forma? ¿Materiales online, mm, digitales, plataformas? A ver, busqué como más información, les solicité información a ellos, pero no sé, dije, bueno, ya que sea, que sea como sea. Sí que es verdad que busqué como preguntas típicas del Kira Assessment. No me cayó ninguna de ellas, no eran así, pero bueno, pues nada, así yo me lo preparé un poquito, quizá leyéndomelo, pensando, bueno, ¿y qué podría decir en caso de tal? Más o menos por temas, quizá así te lo puedes preparar, pero yo no sé si existen no sé, rúbricas para, o como Sí, cosas. lo que pasa es que al final son test abiertos y es muy difícil, no te lo preparas como si fuera un examen como Ya, tal. Entonces es a base de practicar y desarrollar luego ese instinto que cuando te plantan el test o la pregunta delante, tú puedas improvisar, pero nunca es algo que tú te puedas preparar al 100%. claro, obviamente, Nunca es sí. un temario que, oye, si te estudias Ya, esto, alguna pregunta de esto te va a salir, ¿no? ya, De hecho, lo que valoran es esa capacidad de improvisar, esa capacidad de resolver problemas sobre la marcha. ya, Y es normal ponerse nervioso, a mucha gente le obviamente, pasa. sí. Otro problema que suele tener la gente, en relación a la primera fase que has comentado, a explicar un poco quién eres tú, es que la gente no considera o suele tener una impresión un poco negativa de su propia historia, ¿no? Como, bueno, si yo cuento quién soy yo, pues yo soy una persona normal, ¿no? Y a mucha gente le cuesta, y todo el mundo tiene algo especial que puedes contar, todo el mundo tiene una historia que tú puedes relatar y que es interesante, tiene sus aristas interesantes. Y eso a mucha gente le cuesta, le cuesta sacarse partido. Y eso es interesante. Sí, obviamente, quizá eso, ahora que lo has comentado, pensé en cuando yo estaba haciendo mi currículum, que también tienes que mandarlo como una parte de todos los documentos, y había unas cosas que yo decía, bueno, es que esto cómo lo voy a poner, esto no tiene nada que ver ni con los estudios ni con lo que sea, pero luego como vi las instrucciones y dije, bueno, ¿y por qué no? Y yo puse muchas cosas, todas las actividades que habría hecho durante mi vida, no sé, todo, campamentos de cosas diferentes, temáticas, todo. Yo puse todo ahí y bueno, al final, muy Es que el bien. IE eso lo valora mucho, lo Sí, complementario a los estudios, sí. cualquier experiencia alternativa, sea deportiva, sea laboral, sea de afición, alguna afición que tú hayas desarrollado, música, lo que sea, el IE eso lo valora mucho y al final todo el mundo ha hecho algo que pueda ser considerado especial y diferente, aunque a veces la gente, como lo ha hecho a lo largo de su vida, no es capaz de identificar y dice, bueno, pues esto es normal, bueno, a ti te parece normal No, porque lo has claro, hecho tú, pero no todo el mundo lo sí, hace. Y eso el IE lo valora mucho. sí, y además se nota que lo valoran y se nota que cogen a alumnos muy diferentes porque luego tenemos en la universidad clubes de todo tipo, deportivos, no deportivos, más como que tienen que ver con el mundo profesional, cosas más informales, como hay un club de cata de vino. También, Sí, sí, está bien, ¿eh? sí, bueno, no sé, no sé si es muy popular o no, pero sé que hay uno. Hay muchas cosas con todos los deportes, de música, de correr, de hiking, Sí, de lo que sea. sí, nos contó, aquí estuvo Alfonso de Garay, que también se encarga de la relación de la incorporación de los alumnos. No sé si me comentó que había un club incluso de pulsos o algo por el estilo. Actividades de todo, Sí, a lo sí, mejor de me lo todo estoy tipo. inventando, ¿eh? Pero había alguna actividad muy diferente y al final es eso, cualquiera que tenga una habilidad o cualquiera que Sí, quiera desarrollar una afición, en el IE pues prácticamente cabe todo, ¿no? sí, 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 tal cual. Qué Hay bien. de todo. Bueno, pues ya nos has contado cómo ha sido tu programa o tu fase para acceder al IE. ¿Qué es lo que te has encontrado aquí en el IE y aquí en Madrid una vez que has llegado en los meses que llevas? Genial, estoy súper ¿Está encantada. cumpliendo tus expectativas? Sí, además, superándolas, que bueno, yo tenía unas expectativas de que me lo iba a pasar súper bien, de que iba a aprender mucho, no sé, pero al final, incluso como tenía unas expectativas muy generales, no esperaba nada en concreto, pero al final lo que me encontré era una universidad con unos profesores muy buenos, la gente también, todos muy abiertos de todos los países.
pero tal cual de todas las partes del mundo. Mi clase es muy internacional, además, bueno, aparte de solo la gente de mi clase, conoces a mucha más gente de cualquier manera, no sé, terminas conociendo a mucha gente. Y bueno, nada, pues ya he superado el primer cuatrimestre, muy contenta con todo, con las notas. Que bueno, al final también estuve un rato adaptándome también a lo que es la universidad porque funciona de otra forma. Eres como más libre, más, no sé, eso me está gustando mucho, de hecho. ¿En qué sentido eres más libre? Ah, que puedes hacer más lo que quieres. O sea, no es que en el colegio me haya sentido como más atrapada o lo que sea, ¿no? Pero al final en la universidad, no sé, tienes muchas más oportunidades. Además, claro, todos los clubes de lo que sea, te puedes unir a... Yo en el primer semestre hice un curso del club de debate que me gustó bastante, fuimos con una amiga y bueno, súper bien ¿Es todo eso. en inglés? Sí, es todo en inglés, que bueno, también yo no había estudiado en inglés nunca, entonces bueno, también fue un poco mi duda cómo iba a ser o lo que sea, pero bueno, al final súper bien. Y como ya pues, te piden un cierto nivel, un C1 para entrar, se supone que eres capaz de estudiar en ese idioma, entonces genial. Bueno, quizá alguna, no sé, la primera semana me estaba adaptando en general por el tema de estar hablando en inglés durante todo el rato, que bueno, al final también tengo amigos españoles o bueno, hay gente hispanohablante, entonces se habla todos los idiomas. Yo muchas veces cuando estoy haciendo un trabajo en grupo o lo que sea, entonces tengo aquí al lado a gente que habla español, con los que hablo en inglés y luego los que hablan ucraniano. Y luego cuando hablamos todos juntos hablamos en inglés. Y cuando, cuando tengo que hablar con los españoles, luego en inglés, luego en ucraniano, a veces se me lía y es que le suelto al español en ucraniano, al del inglés en español y... ¿Observas diferencias en la forma de comportarse de cada nacionalidad? Quizá sí notas a lo mejor algo que es como un poco el choque cultural o algo que no te esperabas, sobre todo con la gente que viene de otros continentes, porque en mi colegio, bueno, era un colegio internacional, pero sí que es verdad que en los cursos más altos, que bueno, es primero, segundo, como el IB lo hacíamos en español, la gente pues eran todos españoles. Pero en los cursos más como en la ESO sí que había gente más internacional. Pero bueno, en mi clase, por ejemplo, yo no tenía... creo que yo creo que yo era de las únicas estudiantes internacionales. Quizá había gente de China también y de Latinoamérica. Y bueno, sí, notas las diferencias de las culturas, aprendes de la gente. También me gusta mucho darme cuenta de los acentos del inglés, de todos los acentos que hay, porque al final todo el mundo tiene unos acentos muy diferentes y quizá también vas como se te pega alguno, vas ahí formando tu acento propio con todos los que oyes cada día. Los acentos en español entiendo que ya los distingues bien. Sí, obviamente, sí, pero... Y como alumna de primero que ha entrado este año en Madrid, ¿cuáles han sido los principales retos o las principales dificultades que has tenido? Bueno, quizá me costó en general como los primeros meses organizarme en el sentido de no el ser puntual, sino con todo el transporte, organizar todo eso, luego el empadronamiento en Madrid, todo eso. Quizá eso, bueno, me costó en todo ese procedimiento burocrático. ¿Buscaste piso? ¿Estás en un colegio mayor o cómo? Estoy en un piso. Estás en un piso. Sí. Alquilado, entiendo que con otras compañeras a lo mejor. Sí. Bueno, eso también, encontrar el piso. Que bueno, yo la verdad es que me lo tomé muy tranquilo. Dije, bueno, el que sea, un poco el que sea. Entonces tampoco miré muchos, fui a Madrid una vez por un día desde Valencia, miré uno y dije, bueno... Me cuadra y lo alquilo. Sí, bueno, que al final sí que es verdad que el año que viene me gustaría estar en otra zona un poco más tranquila porque estoy en el pleno centro y... Sol es complicado, porque además es un sitio muy turístico Sí. y quizás Salamanca, por ejemplo, Chamberí, son zonas más céntricas pero más tranquilas, más residenciales. Sí. Y además sí que es verdad que en cuanto al metro tengo que cogerlo bastante y tengo que madrugar los días que tengo clase a las 8:30, como ayer, hoy... Hay que ir pronto. Te quería preguntar, las expectativas que tú tenías con el IE,
se están cumpliendo. Me has hablado de que los profesores estás muy a gusto, los compañeros también, mucha diversidad. ¿Qué aspectos destacarías en este primer año? 2, 3 cosas que te hayan llamado particularmente la atención. Vale, yo diría que quizá yo sabía ya directamente que muchos profesores estaban trabajando en las industrias sobre las que estaban dando clase, pero no me esperaba tanto porque algunos profesores entras para leer sobre ellos en donde sea y de verdad dices, ¿cómo esa persona ha hecho todo esto en su vida y además me está dando clase y tiene tiempo para todo? Y bueno, eso me llama mucho la atención porque al final aprender de profesionales es lo más valioso, es para lo que venimos todos. Em, También, en general, tampoco no me esperaba el eh, trato, digamos, que al final yo había escuchado durante toda mi vida que en la universidad nadie, da igual lo que hagas, sí. Bueno, sí que es verdad que te sientes mucho más libre, pero los profesores están preocupados por ti. Puedes solicitar ayuda, puedes solicitar como clases particulares con ellos y bueno, lo van a hacer aunque sea online o offline o lo que sea. Entonces, bueno, eso. Y además, yo diría la cantidad de eventos que hay. Para Porque socializar. no, me refiero, o sea, ahora mismo estoy hablando, bueno, eso también, Sí. pero estoy hablando en general como de la propia universidad, de todos los eventos Sí. que hacen ellos. O sea, tenemos una aplicación aparte que se llama iConnect y ahí te metes y tienes un calendario con todos los eventos que tienen de todas las temáticas posibles, con invitados, con todo, porque luego los clubes universitarios, ellos también organizan eventos, traen a gente, hacen masterclasses, lo que sea. Entonces yo obviamente sabía que eso existía en el IE, pero no sabía hasta qué medida que era algo tan grande y tan importante. En el IE siempre está pasando algo. ¿Ha sido alguno que te haya llamado particularmente la atención? A ver, la verdad es que he ido a varios, he ido a muchos, diría. He ido a uno que lo organizó el Club de Ucrania del IE. Entonces ellos invitaron a un historiador ucraniano que él trabajó en Harvard y nada, nos habló un poquito sobre la situación global, sobre si la guerra en Ucrania podría extenderse a Europa y a todo el mundo. Y bueno, fue muy bonito y además asistir a ese evento estando en España me parecía muy bonito y me encantó la iniciativa que tiene al final ese club también y el impacto que tienen para poder traer a una persona tan Tan importante, relevante. claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Qué interesante. ¿Y qué te pareció la conferencia? ¿Qué cosas comentó? A ver, comentó un poquito en general la situación en Ucrania también, que bueno, eso quizá para la gente ucraniana que estaba ahí era algo obvio y claro, pero me pareció muy importante que que se haga ver y porque al final es muy importante y para la gente que está estudiando relaciones internacionales y clave. claro, es muy importante, ciencias políticas y todas las carreras relacionadas es muy importante saberlo. Porque lo lleva, por ejemplo, el club de Ucrania, Sí. pero puede asistir cualquier estudiante. Claro, obvio, sí, 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 te puedes registrar y es completamente gratis, vienes y ya está. Y también luego y realizó como, él escribe libros, entonces vendía algunos de sus libros y los firmó para los que querían y podíamos hablar luego con él, hacerle preguntas. Qué bien. Sí. Y en cuanto al nivel de dificultad que tú te has encontrado en el IE, ¿es un nivel alto, más alto del que esperabas? ¿Cómo esperabas? Yo había escuchado, bueno, no me esperaba nada porque al final, hasta que no llegas ahí no puedes saberlo. Pero yo había escuchado de que en el IE era bastante fácil y nada, era lo que decía mucha gente y es un estereotipo que hay. No sé, Sí, quizá... es un estereotipo. Sí, quizá hay algunas carreras que sí que son más fáciles, pero al ser un doble grado sí que se complica bastante, era complicado. No tanto como, o sea, no, a ver, no, me explico. No es que no sea tan complicado, sino que no sentías tanta presión y tanto estrés durante las épocas de exámenes finales como en el IB en mayo, donde estás súper agobiado. Pero sí que es complicado, habían asignaturas que se me complicaban bastante. ¿Cuáles? Y ¿Cuáles son las que más te han costado? se me complicó
Bueno, historia quizá un poco, Ujú. pero bueno, al final bien y aprendérmelo bien, enterarme un poco del tema y ya está. Y Financial Accounting también se me complicó un poquito porque me costaba un poco pillarlo, entonces tenía que sentarme como después de cada clase, verlo, revisarlo, hacer ejercicios y luego también genial, o sea, sin problemas. Qué bien. Pero sí, Financial Accounting se nos complicó a bastantes. Sí. Suele ser una de las asignaturas que más se complica a los alumnos. Al final lo que tú dices es un estereotipo, ¿no? El IES, Sí, pero el nivel de exigencia además ha ido creciendo conforme el nivel de exigencia en las pruebas de admisión también ha aumentado. O sea, al sí, final tú tienes alumnos que como mínimo tienen una nota de 8 sobre 10. El nivel tiene que ser alto, obvio. por naturaleza, porque estás con estudiantes con mucha capacidad y no puedes mantener un nivel bajo con estudiantes de un nivel de exigencia, un nivel de capacidad alto. Entonces, yo que he observado la evolución en los últimos 10, 11 años del IE, sí que noto, nunca ha sido una universidad fácil, pero ahora mismo, precisamente porque están trayendo a estudiantes con unas notas medias muy altas, el nivel de exigencia ha crecido bastante y está a un nivel alto. Sí, obviamente es exigente y la verdad es que lo que dicen de los estereotipos no es para nada así. Bueno, los estereotipos también están para Sí, romperlos, sí, ¿no? Para sí, desmontarlos. Muy bien, aparte de estudiante, muy buen estudiante del IE, también eres influencer. Cuéntanos un poco bueno, a ver, qué haces porque nos has ayudado en las redes sí, sociales, hemos hecho alguna colaboración. sí. Cuéntanos un poco. Pues nada, básicamente que grabo vídeos Ajá. porque me gusta y al final cuando me mudé a Madrid empecé a grabar más sobre el IE porque, a ver, sobre todo porque me parece tan interesante Ujú. grabarlo y me encantan los vídeos, quedan súper bien siempre porque las instalaciones son increíbles y puedes contar tanto sobre el IE, puedes enseñar tanto, mostrar muchas cosas. Bueno, de hecho el primer día que vine hice un vídeo muy breve y este ya se me hizo muy viral. Entonces a partir de ahí dije, bueno, pues venga, voy a por más. Y nada. Los basi- comentarios son buenos, ¿tienes algún hater por ahí? Bueno, siempre cae alguno, Siempre hay, siempre hay alguno, pero, ¿no? bueno, sí, en general muy bueno. Al final, la gente, recibo muchas preguntas sobre el IE, intento contestar, contar a la gente, porque yo al final antes también era de la gente que escribía, yo estaba del otro Ujú. lado. Entonces, pues eso, sí, y nada, ahora también estoy intentando hacer más vídeos sobre diferentes temáticas, vídeos hablando. No, y al final, creo que el primer vídeo que hice hablando fue para MS Academy justo. Ujú. Y bueno, también fue como un reto para mí Sí. intentar hacer algo diferente. Muy bien. ¿Sobre qué temáticas te gustaría hablar o estás explorando? Estoy explorando sobre todas Todo. las temáticas, la verdad, me gusta todo, todo lo que hago. Es básicamente un poquito contar sobre mi vida y no sé, se me ocurren ideas y pues las hago y ya está. Qué bien. Acabas de empezar la carrera. Todavía te quedan Sí. unos cuantos años hasta que termines. ¿Dónde se ve Masha dentro de, no sé, 5 o 6 años? A ver, dependiendo un poquito también de donde tenga una mejor oferta laboral, de donde Eso es pueda estar mejor, importante. donde pueda crecer más, donde pueda desarrollarme más como profesional, porque al final justo tras graduarte es lo que te esperas, empezar a crecer como especialista. Pero bueno, también un poco depende de dónde haga el intercambio, porque quizás si hago el intercambio en un destino que me gusta mucho, pues decido mudarme ahí o lo que Ujú. sea. Pero por ahora quizá me vea viviendo en Madrid, aunque sí que es verdad que Valencia también me gusta mucho. Me empezó a gustar más cuando me fui, eso es verdad. ¿Lo echaste un poco de menos? Sí, se podría decir, sí. Sí, porque al Por final qué? ¿Qué diferencias a ver, percibes? en Valencia es más pequeñita, es más Ujú. compacta y en ese sentido es mucho más cómodo quizá. Y además no hay tanta gente, no hay tanta aglomeración, es como más tranquilo todo. Además el mar y bueno, ese Sí. tema sí está muy bien, es una ciudad muy bonita, pero Madrid me encanta también, es una pasada. De todas formas, viviendo por la zona del sol es normal que percibas más aglomeraciones. Lo Obviamente. del mar no tiene solución, pero lo de las aglomeraciones quizá Sí, moviéndote sí, un sí, poco sí, lo sí, puedes sí, sí, sí. resolver. Sí, 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 100%. De hecho, sí, yo ya estoy mirando para el año que viene para ver por, por dónde me voy, para un poco más tranquilidad. Ya estoy barajando opciones.
Pero bueno, Madrid, sí, Madrid es, yo diría que mi ciudad favorita de España, en general por cómo es, por toda la arquitectura, pero además también por todas las oportunidades que Sí. tengo aquí, por cómo está siendo mi vida aquí, la vida universitaria. ¿Te has sentido bien acogida por la ciudad? Sí, sí, me sentí súper bien, o sea, me está gustando todo. Sí, la verdad, muy bien. La gente que, bueno, yo vengo también de fuera de Madrid y es verdad que como en Madrid hay mucha gente de todas partes, pues es muy acogedora porque realmente pues, todo el mundo viene de fuera. Entonces Sí. todo el mundo viene, o casi todo el mundo, Sí. viene de una situación similar y lo que nos comentan alumnos del IE y bueno, hay gente que viene por cualquier motivo a Madrid. O sea, Madrid es una ciudad tradicionalmente muy acogedora y además tiene una particularidad que es que a la gente le gusta mucho estar en la calle. Entonces es muy agradable porque tú vas a cualquier Sí. sitio, siempre está lleno, siempre hay gente, siempre hay Sí. en cualquier sitio, ¿no? Entonces, Que bueno, eso al final a mí ya siempre es, me siempre cansa es un animado. poquito. ¿Sí? Pero, a ver, la verdad es que sí, pero bueno, no puedo hacer nada. Bueno, tienes que hacerlo ahora, ¿no? Tienes que aprovechar. Claro, obviamente sí. Además, yo estoy genial porque muchas veces cuando quedo con amigas por el centro, ellas están ahí yendo desde hace una hora y yo en mi, Sí. yo en mi casa. Y yo salgo, no sé, 5 minutos antes. Y en ese sentido, genial. Pero también es verdad que tiene sus cosas. Bueno, Masha, pues yo creo que hemos tratado todos los temas. Has hecho una explicación muy detallada sobre el proceso de admisión, sobre cómo ve una estudiante internacional, porque no dejas de ser una estudiante internacional en su primer año, su experiencia en Madrid. Y bueno, pues yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, ¿no? ¿Quieres comentar Sí. alguna cosa para terminar? Nada, ya está eso. Que muchas gracias otra vez a MS Academy por invitarme. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y nada, eso. Pues nada, un placer. Hemos tenido a Masha. Ha sido una entrevista yo creo que muy interesante. Y a todos los espectadores, nos vemos en el siguiente de Special Ones. Hasta la próxima. Adiós.